13 de mayo de 2020, 4 de la tarde. Buenas tardes, bienvenidos. Continuaremos estudiando nuestras leyes de la vida. Ayer hablamos de la evolución, que es un perfeccionamiento secuencial que no tiene fin. Vamos a analizar hoy lo que en el Oriente llaman karma y que en el Occidente le decimos causalidad, no casualidad, porque no existe nada casual, todo existe es causal, hay una causa para todas las cosas de la vida. Causalidad o causa y efecto. La materia tan despreciable para muchos es en los actuales momentos de nuestro desarrollo lo más importante, porque gracias a la resistencia que nos ofrece el mundo físico y a través de este cuerpo denso, pueden nuestros sentidos adquirir la información que nos permite evolucionar. Algunas escuelas filosóficas orientales enseñan que la materia no tiene importancia, que lo único importante es el aspecto sutil de la existencia. Entonces, en la India hay muchos grupos que aún siguen con esta idea. El cuerpo no vale la pena, el mundo físico no vale la pena, esto es maya, es ilusión. Lo único importante es el espíritu. Sí, pero si el espíritu no tiene una resistencia, no puede adquirir experiencia y evolucionar. Por eso se enseña que el esoterista ama hasta el mismo pecado, porque todos los errores que cometemos, porque pecar es cometer errores, todos los errores que cometemos y todas las experiencias que tenemos tienen como finalidad que el espíritu adquiera la mayor cantidad posible de experiencia y ya liberándose de las ataduras de la materia, pueda por fin elevarse a regiones mucho más sutiles, mucho más cósmicas, en un estado de perfeccionamiento que no tendrá fin. Esto de que la materia no tiene importancia, se olvidan de la trascendencia de nuestro cuerpo como instrumento divino para la adquisición de experiencia. Esta es la razón de por qué se observan en el Oriente personas que se someten a ayunos rigurosos y mortifican el cuerpo, como lo hacen muchos faquires. Hay mucha documentación acerca de los faquires. A algunos le da por quedarse con un brazo arriba el resto de la vida, hasta que ese brazo se seca completamente y se atrofia. Que para dominar la materia, que para dominar los sentidos, porque este mundo es despreciable. Otros se sientan a meditar encima de un hormiguero, sin importarle que las hormigas los piquen y no tiempo toda parte, pero para demostrar que el cuerpo no es lo importante. Asimismo, en la tradición religiosa occidental, los monjes y monjas se infligían castigos, pensando que esto era grato a los ojos de Dios y que de este modo se elevarían a los mundos del espíritu. Entonces, en todas partes del mundo ha existido esa tradición, flagelarse, lastimarse, porque este cuerpo es despreciable. O como la tradición católica occidental, creen que para cumplir aquel dicho que el que peca y reza empata, entonces se comete un pecado y luego autoinfligirse lesiones, dolores, que para de esa manera entonces limpiarse de la impureza que cometieron. Allí está la tradición del silicio. Perdón un momento. Bueno.
no alcanzamos a imaginar la trascendencia de nuestro cuerpo. Es por eso que muchos suelen abandonarlo a su destino, abusando de él, maltratándolo, descuidándolo. Abusamos de él al excedernos en la alimentación, en el trabajo, con los placeres carnales, a través del licor, drogas, cigarrillo, etc. El cuerpo es el templo de la divinidad, como bien lo expresara San Pablo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El cuerpo es el hogar en donde la chispa divina, el Espíritu, tiene su residencia y su centro de acción. El Espíritu es nuestro centro de conciencia, lo que nos permite emocionarnos, pensar, discernir, amar, sentir. El Espíritu, la chispa divina, la vida que está interna. El Espíritu es de origen cósmico, es una parte de la vida universal o del alma del mundo en evolución que nos permite obtener las experiencias que la evolución nos ofrece. Debemos cuidar el cuerpo, templo del Espíritu, y dependiendo de cómo lo hayamos cuidado en la juventud y estado adulto, sabremos cómo será la salud que tendremos en los últimos años de nuestra encarnación. Todas las personas que somos mayores comprendemos esto mejor que la gente joven. Los primeros 40 o 50 años de vida no se siente nada, a no ser que pues, uno tenga una salud precaria, pero usualmente el ser humano no siente ninguna molestia. Salvo alguna gripita ocasional, nada le molesta a la persona. Absolutamente nada le preocupa. Pero después de los 50, 60, 70 y más, empiezan a sufrirse tan cantidad de molestias. ¿Qué se dice? Son los achaques de la edad. Claro que sí. Pero son el resultado de los abusos a los cuales fue sometido nuestro cuerpo cuando se estaba joven. Si hemos de vivir en el cuerpo durante 70, 80, 90 años, ¿por qué no cuidarlo desde un principio para que cuando lleguemos a ser personas maduras y ancianas, podamos tener una mejor salud y sufrir menos dentro de ese cuerpo que muchas veces suele ser una cárcel para el espíritu? Debiéramos meditar en la importancia incalculable que nos ofrece el cuerpo para que el espíritu pueda evolucionar, creciendo en conciencia y en amor. Como somos parte de la divinidad, del espíritu universal, y nuestra esencia es divina, tenemos latentes todas las facultades o cualidades de Dios. Esas cualidades pueden irse desarrollando y eso es lo que enseña la Escuela Iniciática Rosacruz. Pronto alguien dirá, ¿cómo así? ¿Cómo se atreven a decir los Rosacruces? Que tenemos la esencia divina, que tenemos latentes todas las cualidades divinas. Claro que sí. El hijo de cualquier ser humano, ese bebecito que no puede valerse por sí mismo, tiene latentes todas las cualidades y capacidades de sus progenitores. Todo. Ese niño aprenderá a ponerse de pie, aprenderá a caminar, salvo que tenga una limitación kármica, por supuesto. Aprenderá a hablar, aprenderá a discernir, adquirirá una profesión y podrá valerse por sí mismo. La analogía es una llave que abre todos los mundos. De manera que si como espíritu somos parte misma de la vida universal, o miremoslo románticamente, hijos de Dios, que esa es la realidad, entonces, ¿por qué no podremos tener todas esas cualidades y capacidades que iremos desarrollando en la evolución? En el ser humano se encuentra la maestría en el arte, la arquitectura, la escultura, la genialidad en la ciencia, en la investigación, el virtuosismo en la música, y infinitos etcéteras. Pero esas grandes capacidades que se encuentran latentes no han entrado en actividad debido a la incapacidad que hemos tenido para desarrollarlas, porque nadie nos ha hablado de ellas
y porque quizás no hemos meditado en el asunto. Al ser humano se le enseña muy poco de cómo mejorar su vida. Piensa que únicamente los que tienen derecho a la felicidad, a la salud, a la prosperidad, al éxito material y espiritual, al desarrollo de la conciencia, a ser sabios, a ser inteligentes, son unos pocos, a las cuales la divinidad caprichosamente los puso en situaciones favorables, dotándolos de un cuerpo bello, sano y perfecto, con una inteligencia superior y proporcionándoles un medio ambiente económico privilegiado para que pudieran satisfacer sus necesidades y deseos. Es lo que las élites le hacen creer al común de la gente. La pobre gente piensa que no tiene derecho, la gente humilde, normal, natural, que jamás podrán ser ricos, muy menos millonarios, que jamás tendrán la capacidad de ser grandes sabios en un campo, en otro. Y la mayoría tristemente se lo creen. Pero hay unos pocos, los precursores, los adalides de la raza, muy pocos. Muchos de ellos nacen en cuna muy humilde, pero imaginan desde niños. Ven de pronto algún músico, imaginan que llegaran a ser un gran músico. Y aunque no tengan la más mínima posibilidad de ir a un conservatorio, a una escuela de bellas artes, de música, a tener un instrumento musical, luchan denodadamente desde muy niños, desde muy muchachos. Ven que algún amiguito por ahí tiene algún instrumento musical y van todos los días a que se les preste un momentico. Y ahí tratan de medio garrapatear, de hacer, de darle. Y buscan en los periódicos, en las revistas, hoy en día en internet, cómo leer música, cómo tocar este o aquel instrumento. Todo, gracias a Dios, en la gran nueva biblioteca de Alejandría, que es el internet, se encuentra todo lo que uno se imagine. Yo pienso que si no encuentra en internet algo que uno se imagina es porque todavía no se lo ha imaginado nadie, no existe. Pregunten cualquier cosa a internet en la manera que ustedes quieran. Y siempre habrá millones que han preguntado ya lo mismo. Y ya hay millones que han dado la respuesta. Es portentosa la situación. De manera que esos pocos que creen en sí mismos, que sí pueden, y se imaginan desde niños ser grandes arquitectos, grandes músicos, grandes pintores, excelsos poetas, arquitectos, médicos, etc. Lo logran contra viento y marea porque no existe nada superior a la voluntad omnipotente del ser humano. Y ustedes dirán, pero alguno no lo logró. Bueno, hoy no lo logró. Dormirá esta noche. Mañana cuando se levante o pasado mañana lo logrará. ¿A qué nos referimos? En la eternalidad del espacio-tiempo. Si hoy en esta vida, en este día de la escuela de la evolución no lo logró, ya sembró las bases. Y si causa y efecto, la ley de karma, lo inhibió hasta tal punto que no lo logró hoy, mañana, cuando despierte de ese gran sueño, después de 1000 años, volverá y entonces seguirá denodadamente. Su espíritu tiene esa imagen, tiene ese anhelo, tiene ese sueño. Y aunque su mente no lo recuerde, su espíritu no olvida. Y lo llevará desde niño a seguir cultivando ese ideal y a esforzarse. Y entonces conocemos a los virtuosos, a los grandes, a los que logran esas capacidades que de otra manera no se puede. Eso lo veremos al estudiar la reencarnación y entenderemos mejor esa situación. Al ser humano se le enseña muy poco cómo mejorar su vida. Lo único que se interesa en enseñarle 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8 y algo de geografía. Curiosamente, en los países del primer mundo saben muy poca geografía. No saben dónde queda Colombia, por ejemplo. Y además, solamente lo preparan a uno de una manera racional, desde muchacho, hoy en día, para que siga
como ovejitas, sin mirar a ningún lado, como rebañitos. Y entonces, algunos, si vienen de cuna dorada, ya los tienen marcados. Va a ser el presidente del Banco Mundial, este va a ser el mejor neurocirujano, etcétera, etcétera, etcétera. Si es de clase media, entonces sabe que tendrá que enfrentarse a una ingeniería, a una arquitectura. Si es de menos clase, a una tecnología informática por aquí, por allá. Y si es sin clase, que empezar, entonces tiene que dedicarse a pegar ladrillos, a sembrar papas, a hacer mandados. Pero no se le dice al ser humano que tiene dentro de sí la posibilidad de hacer lo que quiera lograr, contra viento y marea. No importa que toda la sociedad esté en contra de él. Si tiene esa imagen de lograrlo y se esfuerza en ese sentido, tendrá que lograrlo inexorablemente. Qué rico que se le pueda enseñar a la humanidad desde joven, enseñarles que tenemos un destino extraordinario y que en la evolución, que es toda la carrera, este momento en la vida es solamente un día en la evolución y que si hoy no logramos, podremos lograr mañana. Y además enseñar a la humanidad que existe esta ley cósmica, la ley de causalidad, causa y efecto, y que por lo tanto somos artífices de nuestro propio destino, que sembramos nuestro futuro. Si eso se le enseñara a la humanidad desde joven, la humanidad se controlaría más, sería más prudente, no se cometerían tantos improperios y tantas situaciones negativas. Entonces, la humanidad sería muy superior. Las religiones, tristemente, inhibieron la conciencia de la humanidad, le dogmatizaron, le enseñaron a creer y aceptar pasivamente lo que se les decía. Y no se les enseñó que existía esa divina ley de causa y efecto. Por eso estamos tan rezagados y tan estancados en la evolución. Al ser humano se le enseña muy poco cómo mejorar su vida. Piensa que únicamente los que tienen derecho a la felicidad, a la salud, a la prosperidad, al éxito material, espiritual, al desarrollo de la conciencia, a ser sabios, a ser inteligentes, son unos pocos, a los cuales la divinidad caprichosamente lo puso en situaciones favorables. No es que haya una divinidad injusta que les dé a unos salud, belleza, felicidad y a otros los tenga miserables, enfermos, tristes e inconscientes, porque siendo nosotros los artífices de nuestro destino, tenemos por ahora lo que nos merecemos. Y si alguien dice que existe la predestinación o la fatalidad, es un inconsciente, porque definitivamente no es así. Nosotros labramos nuestro destino. Que tenemos algunas situaciones que hemos sembrado en el pasado, en esta vida o en otras vidas, y son situaciones serias. Y esas situaciones ahora nos están limitando, pero es temporalmente. Pero la culpa la tenemos nosotros. Pero también la vida nos ofrece oportunidades, que también nosotros mismos hemos sembrado. Porque hay muchas personas que inconscientemente hablan de la suerte. No, es que usted tiene mucha suerte. No existe suerte, sino causa y efecto. Otros de una manera muy gentil, muy cariñosa le dicen al otro, suerte. Es una manera formal de hablar, pero suerte no existe. Solo existe causa y efecto. Decía el Señor Jesús, ¿qué hacéis con decir Señor, Señor, si en cambio no hacéis lo que yo os digo? Él vino a enseñar cómo lograr obtener lo que queramos. Cuando él decía, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, se refería a que debemos pedir conocimiento, bondad, sabiduría y a esforzarnos, por supuesto. Pero no nos debemos volvernos pedigüeños pensando que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos, simulando fe. Es en lo que siguen ahora especialmente las sectas dogmáticas, los grupos religiosos que están aparentando espiritualidad, que están aparentando religiosidad, que se muestran ser muy devotos y creyentes del Señor Jesús, y ser creyentes y creer. Y entonces a estas pobres personas, a las cuales les están envenenando su conciencia, solo para sacarles la plata de los bolsillos,
a través de los diezmos. Les enseñan que Dios les va a dar todo, que sí, les va a dar toda la fortuna y les va a solucionar sus problemas conyugales y les va a dar la salud otra vez. La inteligencia universal, la vida cósmica, Dios, llamémoslo nuestro Padre que está en los cielos, sin pensar en Él como una persona, sino la conciencia cósmica. Por analogía, pensemos en un padre de familia. Tiene sus hijos, cada uno tiene sus problemas. Este tiene una enfermedad dolorosísima, terrible. Este otro tiene limitaciones económicas impresionantes. A este otro tiene problemas morales, afectivos más dolorosos porque el alma duele más a veces que el cuerpo. Y él quisiera sanarlos a todos. Quisiera que el que tiene el dolor ya lo desapareciera, pero no se puede. No se puede. Hay que esperar a que se le quite el dolor. Que sí, que se le pueda dar un analgésico y una cirugía y ayudarlo a que esté calmadito, sí. Pero hay que esperar a que sane. Que el otro, por más que ese papá le quiera solucionar todos los problemas económicos, si no tiene con qué, ¿cómo lo hace? No se puede. Que el otro tiene su problema moral, conyugal, lo que sea, y quisiera quitarle ese dolor, esa pena tan grande que tiene, pero ¿y cómo se hace? No se puede. La inteligencia universal no es injusta. Si Dios, porque le perdonara a este sus problemas y al otro le diera plata y etcétera, por capricho, solamente porque pertenecen a un grupo religioso, a otro. En cambio, los que no creen en Él o jamás han escuchado de Él, no tienen derecho ni a sanarse sus enfermedades, ni a conseguir plata, ni a solucionar sus problemas morales. Un padre así sería padre, un papá que a unos les solucione todo y les ayude y a otros friéguense. Eso sería un papá, sería un ser perverso. Por eso la divinidad nos dio el libre albedrío. Nosotros tenemos el libre albedrío, nosotros podemos hacer lo que queramos. Es nuestra herencia divina. Pero de todos nuestros actos tenemos que dar cuenta. Porque si uno siembra frijoles, cosecha frijoles, no va a cosechar arbolitos con pepitas de oro. Solo tenemos lo que nos merecemos. Y para eso entonces existe la ley divina de causa y efecto. Y esa causa y efecto es para que enderecemos nuestro caminar y sigamos evolucionando, perfeccionándonos, siempre llevándonos hacia lo mejor de lo mejor. Si fuera así, que le pedimos a Dios y punto, y solucionamos nuestros problemas, y ninguno de los grupos soluciona sus problemas jamás, solamente le solucionan el problema económico al pastor. Si eso fuera así, nadie sufriría ningún tipo de privaciones y la gente no se la pasaría diciendo, mi Dios, dame plata. Pero mi Dios, por supuesto, no le da plata. Pero si trabaja y ahorra, consigue. Mi Dios, dame salud. No cuide su organismo a ver si mi Dios le va a dar salud. Si uno abusa de su cuerpo con una sobrealimentación, abusa de su cuerpo con la ingesta de licor, con el cigarrillo, si uno abusa de su cuerpo a través de emocionalidad, de ira, irritabilidad, de gritos, grosería, ordinariez, si uno abusa de su organismo, bajándose a niveles más bajos que los animales en el campo sexual, entonces la pobre inteligencia universal, ¿cómo va a ser para ayudarle a esa persona? Uno a los hijos, uno los aconseja, les enseña, les da la mano, les ayuda lo que más puede, pero no puede ir en contra de lo que ellos en su libre albedrío, en su libre voluntad quieran hacer. Y aplicando su libre voluntad, lo que les sucede es simplemente su propia decisión. Un momento, por favor. Los milagros,
a los que se hace referencia tan comúnmente, milagros, milagros. No son más que el movimiento de las energías internas a través de la imaginación y de la voluntad entrenadas. Eso es hacer magia. Una imaginación y una voluntad entrenadas pueden lograr cosas que para la gente que no sabe de eso, dice, un milagro. No, es un acto mágico realmente. Nunca debemos pedir, debemos imaginar y esforzarnos en ese camino. El que pide sigue pidiendo y se queda pidiendo. El que imagina mueve energías y obtiene lo que quiera. Cuando alguien decide ir a tal parte porque allá hacen milagros, esa persona por el solo hecho de esforzarse en ir allá y tener la convicción, la confianza de que se va a obtener el resultado apetecido, mueve sus propias energías internas y puede llegar a obtener el resultado deseado. Es la fuerza interna de cada quien la que le ha sanado. Como decía el Señor Jesús al expresar, la fe mueve montañas. La fe es la confianza que debemos tener en nuestro interno ser, que es quien logra los milagros y no personas externas, porque nuestro ser interno tiene la misma esencia de Dios. No podemos negar que hay personas que han desarrollado energías poderosas, son verdaderos magos. Y al movilizar esas energías con tanto poder, utilizando su imaginación y su voluntad, pueden lograr cosas extremas. Y como uno no conoce qué es lo que está pasando, le dice que es un milagro. Por supuesto que hay muchas de esas personas. Hay sanadores que tienen esas capacidades. Hay mucha gente que está en ese proceso de perfeccionamiento, que se ha esforzado más que nosotros y pueden mostrar que nosotros podemos llegar a esas etapas y mucho más. No es pedir, es luchar por obtener lo que necesitamos e imaginar que lo vamos a lograr, pero pedir. Cualquiera puede observar que a las iglesias van miles de personas que no fallan todos los días o cada semana. Antiguamente se iba a misa todos los días en el siglo pasado. O cada semana pidiendo milagros. Y pasan 20, 30 o más años hasta que fallecen. El milagro jamás les llegó. Pero si se hubieran esforzado por lograr ese algo, muy probablemente lo habrían obtenido. Lo que pasa es que somos inconscientes, fanáticos, creyentes, y con la conciencia totalmente endurecida por los dogmas, pensando que Dios va a hacer lo que le decimos, bien sea porque se le pide o porque se le ora, para que eso ocurra ofreciendo a cambio una promesa. Escuchamos decir que Dios lo acompañe, que Dios se lo pague, que Dios lo bendiga. Son formas generalmente muy bonitas de hablar y la gente lo hace de todo corazón que lo dice, pero no están en ese momento discerniendo, haciendo conciencia de qué significa eso. Se piensa que si no se dice así, imagínense, que Dios lo acompaña. Si uno le dice a Dios que lo acompaña, Dios no lo va a acompañar. Si no le decimos a la persona que Dios lo bendiga, entonces Dios no lo va a bendecir. Dios es un muchachito pequeñito, un mocosito por ahí inconsciente. Que si no se le dicen las cosas, él no sabe qué es lo que hay que hacer. Dios, la inteligencia universal, nos bendice constantemente, nos acompaña constantemente. Está dándonos la vida a través del gran aliento de la vida universal para que tengamos vida y más vida y podamos defendernos un poquito por nosotros mismos. ¿Podemos imaginar a un Dios pendiente de estas súplicas? Que si no le dicen lo que debe hacer, no lo hace. Es la inconsciencia que solemos tener pensando que Dios, la conciencia cósmica, es un ser que oye solo a las personas de determinadas religiones o grupos o sectas, etc. Si Dios es la omnisciencia del universo, ¿cómo podemos pensar que Él no sabe de nuestras necesidades, de nuestras urgencias y deseos más íntimos? Por supuesto que sí lo sabe. La inteligencia universal sabe nuestras necesidades, urgencias y deseos y anhelos y sueños. Lo sabe. Pero nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos satisfacer todo. Y nos dio la epigénesis, que ya la estudiaremos también, para que logremos todo lo que queramos. Pero Él no puede violentar sus propias leyes, sus propias reglas. No puede. La inteligencia cósmica puede morirse de las ganas
por ayudarnos. Pero ¿cómo va a violentar sus propias reglas? Sería violentar la naturaleza y el universo llegaría a su fin. Él lo sabe, pero no puede inmiscuirse en nuestras cosas porque nos dio el libre albedrío para que, a través de este, actuando bien, mal o regular, dependiendo de nuestros actos, seamos los artífices de nuestro destino y obtengamos lo que nos merecemos. Él no interviene en nuestros asuntos. Si así lo hiciera, sería el ser más injusto, premiando a algunos porque pertenecen a una u otra religión o porque le piden en grupos de oración y castigando a los salvajes, a los aborígenes, a los que pertenecen a otras religiones o a los que no quieren creer para nada en que exista algo superior. Entonces esos, porque no lo conocen o no lo aceptan, tienen que sufrir sin poder tener las cosas que necesitan porque no han sabido de Dios, porque no creen en Él o porque no se lo han pedido. Son dogmas con los que se ha venido manipulando la conciencia de la humanidad. El Señor Jesús enseñó la ley de causalidad, causa y efecto, karma, al decir, con la vara que midiereis seréis medido. También dijo, no hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo. Platón habló de esta ley diciendo, haz a otro lo que quieras para ti. Buda, refiriéndose a la ley de causa y efecto, karma en India, dijo, el efecto sigue la causa como la sombra sigue el cuerpo. El efecto sigue la causa como la rueda del coche sigue tras el caballo que la tira. En Egipto, Hermes Trismegisto habló de esta ley diciendo, con la fuerza que el péndulo se dirige a la derecha, con esa fuerza se regresa hacia la izquierda. Es ley de acción y reacción. La ciencia dice, una de las leyes es acción y reacción. Una ley netamente física, pero también metafísica y espiritual. Claro, con la misma fuerza con la que yo presiono un resorte, también, con esa misma fuerza el resorte debe saltar nuevamente. Es decir, lo que yo hago, lo recibo inexorablemente. Si me esfuerzo por estudiar para un examen, lo que puedo esperar es sacar buena nota. Si me esfuerzo en tratar con cariño a los demás, lo mínimo que puede suceder es que los demás me traten con deferencia, con altura, con ese calor ideal que yo trato de entregar también. Si me esfuerzo día tras día por aprender algo nuevo, lo más lógico es que poco a poco vaya adquiriendo conocimiento y que ese conocimiento se vaya convirtiendo en sabiduría. La palabra karma, tan mal entendida, creyendo que es todo lo malo que nos pasa, es una palabra sánscrita que significa acción. Por eso toda actividad es karma. Si yo me esfuerzo en ir hacia algún sitio, el karma es que yo llegue allá. Ahora, la gente suele hablar así, que me están dando palo. ¿Eso es karma? Posiblemente lo sea, pero es la secuencia de actos realizados en esta o en otras encarnaciones. Me gané una platica. ¿Eso es karma? Sí, karma positivo, como suelen llamar de una manera inadecuada dharma, mientras que todo lo malo lo quieren llamar karma. Es una mala interpretación de términos sánscritos. Por eso es mejor hablar de karma positivo y de karma negativo. ¿Cómo saber si estamos generando karma negativo? Nuestra propia conciencia nos lo dirá. Si miento, si robo, si abuso de mi organismo, si hago actos innobles, estaré generando karma negativo. Y la secuencia me traerá sufrimiento. Pero si cumplo con mis deberes, con mi familia, con mis hijos, cuidando de mi cuerpo y procurando mejorar en todos los campos, estoy generando karma positivo. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos cancelando karma? Permanentemente lo estamos cancelando. Lo sabemos porque se manifiesta en lo negativo como enfermedades y problemas de toda clase y en lo positivo como alegría, salud y progreso. Constantemente estamos sometidos a karma, constantemente. Por eso cada uno es arquitecto de su propio destino. Todo lo que tenemos nos lo hemos merecido para aprender las lecciones que la vida nos ofrece y así perfeccionarnos. Karma no es que llegue una persona y mate a otra. Es que esa persona, abusando de su libre albedrío, en un estado de emocionalidad, de barbarie y de inconsciencia, le quitó la posibilidad de la vida física a otro.
Ese no era el karma de la víctima. ¿Que se ganó un karma negativo el agresor? Sí. ¿Y ese karma cómo lo va a cancelar? Analicemos la situación. Si, por ejemplo, el agredido tenía 30 años al momento de fallecer, con un futuro promisorio, exitoso, con esposa, madre, padre, hijos, queda una cantidad de personas sufriendo. La persona que cometió ese improperio, el agresor. En una futura encarnación, cuando esté en condiciones análogas, no iguales porque jamás hay nada igual, análogas a las que tenía la víctima, es decir, tenga, digamos que tenga, sea como varón, que tenga unos 30 años de edad, tiene padres, madre, hermanos que lo quieren, tiene esposa, tiene hijos pequeños. Entonces, ese agresor, ese asesino, fue una futura vida, teniendo más o menos las análogas situaciones en las que tenía la víctima en el pasado, fallecerá violentamente por ley kármica, inexorable, en lo que aparentemente será un accidente. ¿Que otro va a venir a matarlo cuando tenga 30 años? No. Ese karma maduro, la persona de pronto tuvo un absurdo accidente. Resulta que tropezó en el andén, cayó y se desnucó. Absurdo accidente. De manera que karma no se las cobra como la ley del talión. El que hierro mata, hierro muere. Y si tu mano fue la que hizo pecar, córtatela. No. La ley divina, a pesar de ser inflexible, es justa y justa, también es bondadosa. No es que otro le vaya a matar. Por ejemplo, a la persona de pronto le da por subirse a un columpio, se cae y se desnuca, que tiene un accidente automovilístico, justamente a los 30 años, estando felizmente casado, con hijos, con una madre y un padre que lo adoran y con un futuro promisorio. Los accidentes no existen. El azar y la casualidad no existen. Lo que sí existe es la causalidad, causa y efecto. En estos momentos, cuando se habla tanto de astrología, se están enseñando cosas muy valiosas, pero les están faltando un fundamento muy importante, que es enseñarle a la humanidad que existen leyes cósmicas invariables, las leyes de evolución, de causalidad, karma, y renacimiento o reencarnación, así como la subley llamada epigénesis. Debido a la falta de información adecuada, las personas aficionadas a la astrología piensan que, porque su horóscopo muestra la tendencia, porque los horóscopos muestran son tendencias, no son camisa de fuerza, no son grilletes, son tendencias que marcan. Por eso el astrólogo no es un dios. El astrólogo no puede decirle a usted es así. Dice, un astrólogo honesto y que no cobre, lo cual sería una persona que está en contacto con el planeta de la divinidad, con el logos de Neptuno, ser un inspirado para leer un horóscopo, un ser altamente intuitivo. En el momento en que pide una monedita por la lectura del horóscopo, Neptuno le corta su rayo espiritual y pierde todo contacto con su íntimo. Y la persona usa su razón, su intelecto, según lo que ha estudiado, y trata de arrancarle a esa carta natal la información. Lo que dice generalmente no es de valor. Fuera de los aspectos más o menos psicológicos generales, allí no hay nada de valor. Entonces, los horóscopos muestran tendencias. Es decir, tu horóscopo muestra la tendencia a ser un inconsciente, un irresponsable y un vago. Entonces su vida tiene que ser así porque eso le marcan las estrellas. Eso lo decíamos hace 2 días. Eso se debe a que los llamados astrólogos de esta ciencia maravillosa, por lo espiritual, no le han enseñado al mundo que existen caminos para trascender esas tendencias que se traen al nacer, porque las estrellas inclinan, pero no obligan. Las estrellas inclinan, pero no obligan. En una persona de muy poca evolución, en un aborigen, una persona que no tiene mucho desarrollo intelectual, ni moral, ni nada, el horóscopo muestra muy firmemente muchas cosas. Pero en una persona de una cultura promedio,
de un cultivo intelectual promedio. No es tan sencillo, porque allí lo que muestra son tendencias, pero la persona a lo largo de la vida puede haber hecho una serie de cambios en su forma de ser, de pensar, de vivir, y esos cambios hacen que muchas de esas tendencias no aparezcan. Y si ya es un estudiante avanzado en el sendero oculto, o es un iniciado, entonces esos aspectos de la astrología, esa persona los ha cambiado completamente. Y si se mira en ese horóscopo, tiene cuadraturas, oposiciones, paralelos, aspectos muy limitantes kármicamente. Y cuando llegan esas cuadraturas, paralelos, oposiciones, esas aflicciones astrológicas, resulta que funcionan opuesto. En vez de funcionar como una cuadratura, funciona como un trígono o un sextil. Y una persona no iniciada en el campo de la astrología, bajo Neptuno, dirá, ¿y esto por qué? ¿Qué es esto tan raro? Si usted esté aquí, dice que tiene que ser un irresponsable, un fracasado, un muerto de hambre. Y usted muestra todo lo contrario. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque no conocen las leyes divinas del cosmos. Como a mí no me gusta hablar por hablar, entonces hice la prueba. Fui algún día donde un echador de cartas. Yo veo aquí que usted lo dejó la mujer. No, señor. Yo veo aquí que usted está sin trabajo, perdió el empleo. No, señor. Está muy enfermo, claro, claro. Mire, mire, aquí está, vea. No, señor. Son un poco de charlatanes. Por curiosidad, es decir, yo conozco todas estas ciencias que las considero sagradas. El tarot, la astrología, las runas y muchas cosas. Me he dedicado a estudiar con calma, solo para conocerme un poco mejor. No para usarlas con nadie, porque no lo hago. Entonces, con algún astrólogo, levanta la carta. Tal y tal cosa. No, señor. No, no, pero es que aquí dice que no, señor. Nada que ver, absolutamente nada que ver. De manera que recuerden, somos los artífices de nuestro destino. La carta muestra tendencias y los astros nos inclinan para que la divina ley cósmica se ajuste en nosotros y enderezamos nuestro camino. Pero si ya hemos enderezado el camino, si ya hemos hecho conciencia de nuestras debilidades, de nuestros puntos negativos, etcétera, y nos estamos esforzando honestamente por trascenderlos, entonces karma simplemente entra en statu quo. Dice, te seguiré observando. Te seguiré observando. Vamos a ver si realmente mereces lo que estás haciendo para que cese esta cosa definitivamente. Este es simplemente un mensaje de optimismo, de ilusión para todos, para que veamos que la divinidad no nos está limitando, nos está guiando mejor, guiando. Eso es. La predestinación no existe. Sin embargo, hay una serie de sucesos que deben de presentarse en determinados momentos de nuestra encarnación, pero son solamente los hechos principales que son ineludibles, dependiendo de cuáles son las cuentas que hemos generado en el pasado. Por supuesto, hay unas cosas que están ya escritas, son ineludibles, karma maduros, pero hay otras, la mayoría, las escribimos minuto a minuto, vamos escribiendo nuestro destino. Hay determinadas deudas kármicas que solamente se pueden pagar en el momento preciso y no antes. Por ejemplo, si en otras encarnaciones yo le he hecho daño a determinada persona y esa persona todavía no ha nacido, sino que van a ser dentro de 15 años y va a ser adulta 20 años después, entonces solamente en esa época podré cancelar la deuda o en otra vida. Las deudas grandes, graves, que se llaman karma maduro, no se pueden adelantar ni aplazar. Ni adelantar ni aplazar. El momento preciso y nada más. Por ejemplo, si una persona tiene que fallecer violentamente a tal edad,
no por asesinato, dígase bien, porque eso no es karma, fallecer violentamente, un accidente, una enfermedad gravísima, etcétera. Eso tiene que ser en el momento y en el sitio exactos. Eso no se puede acelerar ni se puede retrasar. En cambio, hay una cantidad de deudas menores que las puedo cancelar en cualquier momento de mi vida cósmica, bien sea en esta o en otra encarnación, a través del servicio desinteresado, de la bondad, del amor, de armonía. Pues, las deudas menores las puedo permutar, las puedo cambiar a través del servicio, de la filantropía, de la bondad, del amor. Puedo permutar muchas cosas, mas no karma maduro. Podemos trascenderlas con inteligencia, con conocimiento, con estética, con una vida espiritual. Si nos ayudamos inteligentemente, nuestra vida tiene que cambiar. No tenemos por qué seguir sufriendo ni por qué ser unos fracasados, así como tampoco tenemos por qué ser unos inconscientes, irresponsables e ignorantes. Hay personas que creen que no pueden dejar el aguardiente, el licor, la emocionalidad y los vicios, diciendo simplemente es que yo soy así. O como les decía hace unos 3 días, no, que porque el horóscopo dice que tengo que ser un irresponsable, un bárbaro, una mala persona. Entonces yo tengo que ser así. No, señor. Traemos tendencias, pero está la omnipotencia divina de nuestro espíritu, que con la espada de la voluntad, que con la lanza de la imaginación, que con la armonía espiritual del Cristo en su corazón, puede ennoblecer su vida y así debe ser. Podemos y debemos. Tenemos el poder de la voluntad, la espada prodigiosa, que es omnipotencia en el hombre, en el ser humano. Y debemos cultivarla, la voluntad, como atributo del espíritu. Inicialmente, hay que realizar actos sencillos para canalizar nuestra fuerza volitiva, hasta que esos pequeños actos se conviertan en grandes actos y nuestra fuerza de voluntad sea superior. Muchos se quejan de todo lo que sufren diciendo, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué si yo jamás le he hecho daño a nadie? Si lo único que he hecho es servirle a los demás. Y uno lo ve todos los días. Ay, ¿yo por qué sufro tanto? ¿Por qué? ¿Por qué si soy tan bueno? Es la ley cósmica del karma que se manifiesta. Ahora quizás sea una persona buena, pero trae de otras vidas una carga tan pesada que le está generando toda esa cantidad de sufrimiento y debido a ese dolor, la persona se ha ablandado. Ya no es mala. Quiere ser buena y de hecho lo es, pero debe cancelar. Debe cancelar. Porque el hecho de que yo me arrepiento profundamente y ya, borrón y cuenta nueva. He sido un terrible con todo el mundo. Entonces yo me arrepiento profundamente, ya. Entonces Dios me perdona y ya todo el mundo me va a amar. Y ya no le debo a nadie. No tengo que pagarle a nadie nada. No, a nadie. No, señor. La ley es así por un igual. Por un igual. Un momentico. Muchos se preguntarán, ¿para qué nos hizo Dios y nos mandó a este valle de lágrimas? También es muy común. La gente dice, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Qué objeto tiene la vida? ¿Qué es esto? ¿Por qué nos mandó Dios aquí? Para finalmente ser otra vez perfectos. Esa es la finalidad de la eterna ley, de la única ley, el perfeccionamiento sucesivo y eterno. ¿Y para qué queremos perfeccionarnos? Para ayudar y guiar a los que vienen más atrás de nosotros, para que el Creador, el Logos, del cual dependemos, continúe también su progreso evolutivo y llegado el momento de convertirnos nosotros también en creadores, en Logos, para guiar a otras chispas evolucionantes. Logos, palabra griega que se refiere al Creador, Logos, verbo, sonido. Por eso dice, en el principio era el verbo, el Logos, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas, el Logos, el verbo, el sonido del Creador, la fuerza genésica, prepotente de la divinidad. El Logos, palabra griega que se refiere al Creador, emanó parte de su vida, las mónadas, espíritus virginales, chispas divinas, como chispas de la gran llama o como gotas del océano en la vida cósmica.
Como tenemos la misma esencia del Creador, la chispa puede llegar a ser una llama como el fuego original. Y así como una gota del mar tiene los mismos elementos químicos del océano, así es nuestro espíritu, nuestro interno ser. Es perfecto. Tiene todos los poderes de la divinidad, pero los vehículos o cuerpos que utiliza para manifestar esos poderes son todavía muy deficientes. Max Heindel da un ejemplo acerca de esas posibilidades que tiene el espíritu, pero que los vehículos en los cuales se evoluciona no le permiten manifestar esa grandeza. Y él pone un ejemplo, Max Heindel, en el concepto de Roja Cruz. Dice, imaginemos un virtuosísimo violinista, eminentísimo músico, lo mejor que haya existido. Hace sonar las notas más dulces y más perfectas en su violín. Alguna vez ese violinista está por allá en medio de la selva y él les cuenta a los aborígenes y a toda la gente que hay allí, dice que él es un gran violinista y que tiene todos los poderes del universo para manejar el violín. Es un virtuoso y él sabe que lo es. Y dicen, no creemos. Él espera y verá que yo les voy a demostrar, pero no tiene un violín. No tiene un instrumento adecuado, pues decide que lo va a hacer. Busca la madera, la corta, la pone a secar, con herramientas muy primitivas, y trata de armar un violincito y lo trata de hacer sonar y no, señor. Y de pronto tiene que esforzarse en hacer otro violincito, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que por fin se le fue la voz. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Aló, aló, aló, aló? Sí, hermano, se le está escuchando. Bueno, perfecto. Que se escucha lejísimos. ¿Lejísimos o normal? No, normal. Normal. Sí. Ok, gracias. Entonces, esa persona de pronto con mejores herramientas, digamos que esa es la civilización y no puede comprarse un violín, pero compra herramientas y puede ir poco a poco haciendo hasta que haga un instrumento en el cual digan, oh, sí, de veras, este ser era muy bueno, es muy bueno. Así son nuestros vehículos, cuerpo físico, vital, emocional, mental, imaginal, sensorial, consentivo. La mónada, el espíritu original, tiene todos los poderes del universo, pero los vehículos que tiene aún son muy rudimentarios. Los estamos puliendo, los estamos trabajando encarnación tras encarnación a lo largo de miles y de millones de años, hasta que podamos manifestar la grandeza que somos realmente, porque somos grandes, somos divinos, somos maravillosos, pero no podemos manifestar todavía la grandeza. Nuestro espíritu está perfeccionando los vehículos físico, vital, emocional, los diferentes cuerpos que le sirven para adquirir mayores capacidades a través de la evolución hasta llegar a convertirse en creador como el logos del cual fue emanado. Aquellos que han logrado perfeccionar sus vehículos han mostrado grados superiores de evolución, aunque no la perfección total. El Señor Jesús había llegado a refinar tanto su vitalidad, cuerpo vital, que podía con su energía sanar instantáneamente a quien se lo pidiera, incluso sin siquiera pedírselo, como la mujer enferma que se le acercó mientras decía, con que yo toque solamente la punta de su manto quedaré curada. Era tanta la fe, palabra en latín fides que significa confianza, que tenía el pensar que con solo tocar la punta del manto de Jesús quedaría curada, que al acercarse a él logró formar un canal de energía por el cual salió la fuerza tremenda, la fuerza crística de ese ser espiritual, quedando sanada instantáneamente. El maestro en ese momento dice, ¿quién ha tocado mi vestido? Lo estaban empujando 5,000 personas, lo estaban apretujando. Maestro, maestro. Y la pobre mujer estaba por allá a 1 kilómetro tratando de, dice, si le toco su manto, seré sana. Y dice él, ¿quién tocó mi vestido? Su portentosa aura, que se dice que es adepto, su aura llegaba a 10 kilómetros de distancia. Nuestra aura llega hasta aquí y ya, esa es nuestra aura. La de un ser como los adeptos, en grados y grados, llegan a 10 kilómetros de distancia, una luminosidad, son soles de una blancura inmarcesible y una policromía de arco iris. Y otros más elevados,
su aura comulga con el aura del planeta. Imaginemos la grandeza. Y todos tenemos que llegar allá y mucho más. ¿Y qué hace el logo solar? El Cristo cósmico. Su aura llega hasta el cinturón de Kuiper y más allá, es decir, más allá de Plutón, a los espacios interestelares. Hasta por allá llega el aura del Cristo, el logo solar. Imaginemos entonces la media bobadita de eso. ¿A qué se refería el Señor Jesús cuando dice quién tocó mi vestido? Se refería a quién había tenido tanta confianza, tanta fe, tanto fides en que podía sanarle con el solo hecho de acercarse. Lo deseaba tan fervientemente que al acercarse su aura canalizó la energía, la polarizó y quedó sana. Bueno, hasta allí lo referente a la ley de causa y efecto, karma. Los escucho. Lean las preguntas, vayan escribiendo por favor sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios y hasta donde estemos en capacidad trataremos de darle solución. Listo, hermano, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, aquí está la hermana Karen, que ya hizo una pregunta y dice, bueno, buenas tardes a todos. Me disculpo, doctor Iván, si mis preguntas ya han sido explicadas anteriormente. ¿Hay alguna información que para mí es más fácil retener y comprender? Hay otra que no tanto. Sin embargo, he pensado, no sé si es correcto, que las comprenderé y retendré en el momento propicio. Tengo dos preguntas. La primera es, si uno se da cuenta del daño que está causando alguien a otras personas, repercutiendo en estafas, entre otras cosas, ¿uno puede tener la posibilidad de ayudar? ¿Es prudente intervenir? Y la segunda, hay una pregunta que ahora me hago constantemente gracias a su instrucción y es, ¿qué haría Jesús? ¿Me podría recomendar dónde conocer mejor la vida de Jesús o esto es cuestión de dejarme llevar por mi corazón? Bueno, aquí hay varios aspectos. Uno, si la persona que hace la pregunta, la hermana, quien sea, es un revisor fiscal y descubre irregularidades, tiene la obligación, por su trabajo, tiene la obligación de informar de la situación, porque ese es su trabajo. Ahora, si digamos que sabe de alguien que está robándole al patrón, pues debe por lo menos alertar, mire, pienso que hay irregularidades aquí en la empresa, no sé, me parece que algo está sucediendo que valdría la pena investigarlo, sin acusar directamente a alguien. En el primer caso es diferente, porque es un revisor fiscal y tiene la obligación de hacerlo, una contadora, etcétera, tiene la obligación de hacerlo. Pero en los demás casos hay que tener en cuenta que no existe sino una ley, la única ley, causa y efecto. Cada persona está sembrando lo que quiere cosechar. El que está estafando, el que está robando, el que está cometiendo ese tipo de acciones. La ley divina llegará el momento en que lo pondrá en su sitio. Es probable que la ley kármica muy bondadosamente haga que de pronto, muy rápidamente, alguien lo descubra y tenga que pagar las consecuencias legales, jurídicas correspondientes. Si no es así, como muchos que impunemente, como todos los políticos, por ejemplo, que impunemente se quedan con el dinero de cada país y nadie los toca, porque la ley solo es para los de Ruana. De Ruana en nuestro país somos humildes. Entonces, la ley divina hará que esas personas en un futuro, imagínense ese futuro nefasto, cuántas vidas, cuántas encarnaciones de hambre, de sufrimiento. Tenemos la eternidad. ¿Cuántas vidas de sufrimiento y de hambre? Dependiendo de cuántas centenares de personas o miles de personas sufrieron enfermedades graves, privaciones y dificultades
porque no llegó el presupuesto correspondiente para ellos. De manera que en ese sentido, si no nos compete directamente acusar a otra persona, dejemos que causa y efecto lo haga. Decía Krumheller, con respecto de esto, le doy la respuesta que da Krumheller, simplemente le digo lo que yo pienso, porque yo no soy el señor del karma, yo no tengo la culpa de eso. Ahora les digo lo que Krumheller pensaba, o cómo lo instruía. Decía así, los teósofos, porque como que no les caían muy bien los teósofos. Los teósofos dicen, hablando del señor Leadbeater en sus libros, dicen, si ves, hablando de la obra A los pies del maestro, los pies del maestro de Arjuna Krishnamurti, que ya ustedes la tienen, en la cual fue comentada por Leadbeater, o transcrita supuestamente por Leadbeater, donde en esa obra dice, si ves que alguien está cometiendo ilícitos, debes avisarle a las autoridades, avísale, policía, etc. Entonces, Krumheller, estoy hablando de Krumheller refiriéndose a ese párrafo, dice, no señor, no tiene por qué aventar a nadie. Para eso está la ley cósmica, causa y efecto. Cada cual que le rinda ante la divinidad, rinda sus cuentas. Y en la ciencia Rosacruz utilizamos mucho una frase de un ser a quien lo han acusado más bien perversamente, aunque él era medio fregadito. A él lo llamaron el diablo, el demonio y la bestia, a Aleister Crowley. Dicen que era la bestia. Él mismo se llamaba a sí mismo la bestia y que él era el 666. Obviamente, el que no es esoterista no sabe qué está hablando, no sabe que está hablando de algo muy importante. Y él hizo públicas unas enseñanzas que recibió en meditación en la cámara principal del rey en la Gran Pirámide, de su ser superior, a quien él le dio el nombre de Aiwass. Y entonces dice así, esta es la única ley, haz lo que quieras, pero recuerda que de todos tus hechos tienes que dar cuenta. La única ley es, haga lo que quiera cada uno. Y por eso lo han acusado como el ser más, dicen que fue el ser más perverso del siglo XX. Así lo dicen en toda parte. Porque no entienden de qué está hablando. Haz lo que quieras. Claro, todos. De hecho, hacemos lo que queramos. Salvo que nos vayamos a meter en problemas con la ley o con alguna persona. Entonces ahí sí nos medimos. Pero el resto hacemos lo que queremos. Pero de todo lo que hacemos tenemos que dar cuenta. ¿A quién? A Dios, al Papa, al obispo, al alcalde, no, a nosotros mismos. Es a los que tenemos que dar cuenta. Bueno, eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, léame la hermana Mari. Sí, señor. Ella pregunta sobre que le sugiera algo para leer o para aprender más de la vida de Jesús o que si se deja llevar por su corazón. El corazón no nos engaña jamás. La intuición, el íntimo, el sentimiento no nos engaña jamás. Está bien leer los evangelios, la buena nueva, ¿qué es lo que significa? Leer los evangelios, cada uno de ellos hace una narración de cada uno de los aspectos de Jesús. Primero los evangelios, Mateo se refiere al cuerpo físico de Jesús y da su genealogía. Y dice característicamente que era hijo de la casa de David. El segundo de los evangelios hace referencia a su cuerpo vital, a la vitalidad universal, y habla de él como el gran sanador. El tercero de los evangelios hace referencia a su cuerpo mental y da las enseñanzas de como guía, como instructor, como vino a enseñar. El cuarto evangelio, el más elevado, el de Juan, el más espiritual, hace referencia al ego espiritual de Jesús y lo relaciona con el verbo. De manera que estudiar los evangelios es estudiar realmente a Jesús y déjese guiar por su corazón, que él jamás, nuestro corazón jamás nos engaña. Otra pregunta. Sí, señor. La hermana María Elena Mondragón dice, buenas tardes. Hablando del karma, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas, adultos, niños o jóvenes que se suicidan, por ejemplo, ahorcándose? Lo hacen
que por evitar sufrimientos y dolores. ¿Eso es karma maduro? Bueno, así como dijimos que asesinato no es karma, suicidio tampoco es karma. Esa persona, abusando de su libre albedrío y por cobardía, le saca el cuerpo a las experiencias que merecidas tiene, frustrando temporalmente la ley de causa y efecto, aplazando para otra y otras vidas todo ese sufrimiento al cual le sacó el cuerpo ahora, irresponsablemente abusando de su libre albedrío. Pueden estudiar en el opúsculo que está en nuestra página, El misterio de la muerte, acerca del suicida. Y en él hemos dicho cómo la persona que se suicida, que cree que solucionó sus problemas y que ya no va a sufrir más, ahí es donde empieza Cristo a padecer, como dice la acción. Ahí es donde viene lo duro. La persona a los 3 días despierta en el mundo del deseo, en las regiones más bajas del mundo del deseo, y empieza a repetir una y otra vez los momentos previos al suicidio, que no son nada buenos. Son momentos aterradores. Los del suicida, los momentos previos son terribles. Que lo hago, que no lo hago, que qué miedo, que sí, pero que no. Obviamente todo eso impulsado en unos casos, que es la mayoría, por la depresión, que es una enfermedad muy, muy grave. En otros casos, por el miedo a las consecuencias de lo que hizo. Y así sucesivamente. Pero esos momentos previos al suicidio son terribles. Y la persona repetirá esos momentos previos al suicidio durante larguísimos periodos. Además, tiene que enfrentarse a las regiones más bajas del mundo del deseo, mundo astral, que es un mundo de sombras, es un mundo de entidades espantosas, desagradables, asquerosas, terribles. Es un mundo, yo lo llamo un submundo astral. Es espantosísimo. Y la persona se enfrenta una y otra vez a esas situaciones en las cuales, previas a su suicidio, y a todo lo horrible que se encuentra allí. Y eso lo podemos ver someramente en la película, aquella de este ser tan buen actor que se suicidó. Ustedes ahora me recuerdan el nombre de él y la película. Robin Williams. Robin Williams, qué pesar. Después de haber hecho una película tan extraordinaria acerca del suicidio. La vida en sueños. La vida. Bueno, esa vaina, que ya les van a mandar el link, no se preocupen. ¿Cómo es que después va a suicidarse este hombre? Bueno, de tal suerte que esta persona tendrá que seguir sufriendo toda esa cantidad de cosas hasta cuando le tocaba físicamente fallecer. La persona que se ha suicidado se siente más viva que nunca, mucho más viva que antes. Pero la persona siente una sensación de ahuecamiento extrema. Imagínense un aguacate alta, no sé cómo lo llamarán cada uno de sus países. El aguacate tiene una pepa gruesa en el centro, la semilla, la pepa del aguacate. La persona se siente como aguacate, pero sin pepa. Se siente como un huevo frito, pero sin la yema. La persona se siente más viva que nunca, pero se siente ahuecada, vacía, y no entiende qué es lo que le está pasando. Y además, como está en un plano intermedio entre el mundo del deseo, mundo astral, el mundo físico, está en una región intermedia. Está como la persona que va a saltar un riachuelo. En toda la mitad hay una piedra. Manda un pie a esa piedra, y el otro de pronto se queda allí, no sabe si va a mandar el pie bien allá y caer al otro lado, o si regresarse a esta orilla. La persona entonces es testigo de ambos mundos, la parte más baja y oscura del mundo del deseo y el mundo físico. Ve a sus seres queridos, a los deudos, los ve con el sufrimiento moral, con la pena moral tan grande por la pérdida del ser querido de una manera tan absurda, tan terrible, porque eso es horrible para los progenitores, para los seres queridos.
Imaginemos el dolor tan grande de una madre, de un padre, llegar a ver a su hijo colgado con un tiro. Qué terrible, qué dolor tan espantoso. Qué crimen el que ha cometido esa persona contra esos seres que le aman tanto. Y la ley de causa y efecto toma nota. Perfecta. Entonces esa persona estará en esa región y con ese sufrimiento constante hasta cuando le tocaba fallecer. ¿Por qué se siente vivo pero ahuecado, etcétera? Porque algo que se llama el átomo permanente, el átomo que construye el cuerpo físico, un átomo que está en la médula oblonga y que está constantemente vibrando para mantener la integridad del cuerpo y la encarnación. Cuando ese átomo deja de vibrar, porque ya la ley del causa y efecto dice, ya tienes que irte de aquí, es cuando uno fallece. Se revienta el cordón plateado y todo lo demás que ya estudiaremos. Entonces, esa persona, ese átomo sigue vibrando, porque no les llega el momento todavía de desintegrar sus vehículos. Entonces, imaginemos el sufrimiento de esta persona. En futuras vidas, la persona no volverá jamás a cometer ese error. Y allí tenemos a las personas que sufren depresión y pánico crónicos. Hay personas que se pasan días, semanas y meses y a veces años, hasta años con depresión. Unas depresiones terribles, terribles. Yo veo a esas personas con unas depresiones tan espantosas. Ningún psiquiatra les puede ayudar. Y los mantienen eternamente con benzodiazepinas, con droga psiquiátrica allí, aletargados, embobados. Pero como la procesión va por dentro, no pueden manifestar esa angustia tan terrible que tienen, pero la siguen sintiendo. Y en otras épocas se calma la depresión y entonces sufren ataques de pánico. Y hay que ver a esas personas con ese terror tan espantoso. No saben miedo a qué. Y lloran y tiemblan y ayúdenme por favor. Y empiezan a hiperventilar. Y al hiperventilar se les tuerce los dedos y se les tuerce la boca y la lengua y todo. Y los familiares piensan que es que se está muriendo y no, no es un ataque de nervios, no es nada grave. Simplemente decirle respire suave, porque para eso no existe inyeccioncita. Entonces miremos la vida terrible que esas personas tendrán que afrontar en futuras vidas. Otra pregunta. Sí, señor. El hermano David Villamil dice, si éramos seres perfectos, espíritus de Dios, ¿qué sentido tuvo hacer un retroceso tan grande y volvernos seres completamente imperfectos para empezar de cero? La pregunta está mal hecha y está mal hablado. Y el hermano que ese día se viera preguntando y asistiendo, debiera ya tener la suficiente discernimiento para esto. No dijimos que si éramos seres perfectos, somos. No éramos, ni seremos, somos. Es un eterno presente. Fuimos, somos y seremos. Somos seres perfectos desde el principio de los tiempos. Pero lo dijimos hace 10 minutos, 12 minutos, 30 segundos. Dijimos, los vehículos que utiliza son imperfectos. Y pusimos el ejemplo del violinista. Él es perfecto, él es un virtuoso. Pero los vehículos que usa para mostrar su grandeza son imperfectos y tiene que mejorarlos y mejorarlos y mejorarlos hasta que muestra la grandeza. De manera que esa es la realidad. Somos perfectos. Pero los vehículos que la divinidad nos ha proveído, cuerpo físico, vital, emocional, mental, son aún muy imperfectos. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros desarrolláramos, cada uno de nosotros desarrolláramos el poder creador. Y lo que estamos haciendo, nos estamos volviendo creadores. En este momento, en el mundo físico, en la planeta Tierra, estamos modificando la materia. Unos son orfebres, otros son escultores. Cada uno está trabajando algo. Otros son cirujanos, etcétera, modelando la materia física, porque algún día, cuando seamos jerarquías creadoras, nos vamos a encargar de la evolución de un mundo físico análogo a este mundo físico, jamás igual. Y tendremos que ayudar a todas las especies que estén evolucionando dentro de ese mundo físico, como jerarquías creadoras de la forma. Entonces, es por eso. Entonces, volvamos al ejemplo del bebé. Entonces, ¿para qué tenemos hijos? ¿Para qué tenemos hijos si van a venir aquí a sufrir y todo? No.
Esos hijos tienen en sí la potencialidad de convertirse en lo que somos nosotros y mucho más. Entonces, por favor, no confundamos las cosas. Gracias. Otra pregunta. Sí, señor. La hermana Diana Orozco dice, buenas tardes, don Iván. Hoy Bueno, escuché la palabra linfa en la reflexión del Evangelio del día de hoy por el Papa, el cual la repitió en varias ocasiones. ¿A qué se refería él o qué significado tiene esta palabra? Gracias. bueno, hasta donde yo sé, linfa es únicamente una sustancia orgánica que lleva materia nutricia nutricional a las células, la linfa. Yo no sé si se referirá, si esa es la palabra, si la escuché mal, no sé. Pero linfa Linfa es con L. Ajá, linfa. ajá, sí. Linfa se refiere hasta donde mi conocimiento alcanza o abarca, es a eso, a la circulación linfática, la que lleva nutrientes. Es una sustancia aperlada, ¿no? Muy fluida, que lleva nutrientes a todas las células del cuerpo. Eso es la linfa. Ahora, yo no sé si de pronto la hermana escuchó mal o qué sería, o que tenga alguna acepción eso en el campo religioso o algo, no lo sé. Ya le tocaría a la hermana buscar en un diccionario, simplemente dígale al doctor Google significado de linfa y ya. Otra cosa, por favor. Sí, señor. La hermana Berta Inés Alarcón dice, doctor Iván, buenas tardes. Hay Buenas. ocasiones que uno tiene un sueño que lo deja preocupado porque no sabe qué significa, pero pasa un tiempo y ocurre algo que al comparar lo que soñó con lo que sucedió, los hechos concuerdan perfectamente. La pregunta es, ¿esto es karma? Karma es causa y efecto. El hecho de que yo inhale, tengo que exhalar. Eso es karma. Karma es absolutamente todo. Ya lo estudiamos desde hace 1 hora y 10 minutos. Karma lo es todo. Ahora bien, hemos dicho infinitas veces en estas semanas, a través de los sueños, vemos pasado, presente y futuro, primero. Y por eso el déjà vu o el déjà vu. Segundo, a través de los sueños en la fase onírica vemos simbólicamente algo relacionado con la salud de nuestro cuerpo o con nuestra relación interpersonal o con algún tipo de situación en la que nos veremos abocados. Por ejemplo, tenemos determinado sueño que generalmente se relaciona con algo que tiene que ver con ruedas, que significa causa y efecto o karma, y al día siguiente tendremos un gran gasto, por decir algo. De manera que sí, si se soñó algo y después les llegó es karma, causa y efecto. Otra cosa. El hermano Juan Mejía pregunta, el comentario sobre suicidio me genera inquietudes. ¿Sócrates y los samuráis entran entre los casos que usted explicó? A Sócrates lo obligaron a tomar la cicuta. ¿Era eso o era asesinato? Entonces él dijo, bueno, yo me tomo esto. De manera que no confundamos las cosas. Él no fue suicidio, él lo obligaron a quitarse la vida. Entonces él no tiene que pagar deudas en ese sentido. Ahora, con respecto a los samuráis, sí, porque ellos voluntaria y conscientemente se suicidaron. Eso ya es problema de ellos, ya eso sí genera karma, eso genera todo el sufrimiento post-mortem. ¿Qué otra cosa? El hermano Andrés Salazar dice, ¿quién o qué maneja el karma y cómo se encarga de que le llegue el debido a la persona debida? ¿El karma se podría equivocar? Bueno, en nuestra pobre incipiente evolución, no tenemos la más mínima posibilidad, ni siquiera los más grandes seres en evolución tienen la más mínima posibilidad de entender, comprender o conocer acerca del karma. Lo máximo que se nos permite saber es la jerarquía del karma, o los señores del karma, o los señores del destino, o los divinos arcontes. Son seres de inconmensurable conciencia universal, conciencia cósmica, los cuales en su conciencia infinita saben absolutamente todo pasado, presente y porvenir del universo entero.
Y eso implica todo cuanto existe o existir pueda, incluso nosotros los humanos, que somos apenas una ínfima parte de ese infinito universo. Ellos en su inconmensurable conciencia saben de cada uno de nosotros cada palabra, cada imagen, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto. Absolutamente todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra evolución desde cuando fuimos emanados de la divinidad. Y ellos pueden mirar hacia el futuro, las infinitas posibilidades que cada uno tiene para ir haciendo que todo eso que sembró se pueda ir dando. Y lo dijimos ayer, y hablamos de una película. Dijimos, de pronto esta persona, el karma sabe que tiene que pagar tal situación. Y la persona llega al punto de pagarla. Y se le presentan infinitas posibilidades a esa persona para decidir qué hacer en ese momento. No importa por qué camino se meta. Karma siempre tiene la solución a ese camino que la persona coja. Porque la conciencia es conciencia cósmica. ¿Quiénes son o cómo son? Eso no lo sabe nadie. Y por eso yo les digo, en mi pobre capacidad a conocer acerca del karma, la gente piensa que yo tengo las respuestas a todo. No, no las tengo. Y se nos dice que karma está por encima de los logos y que el universo, a partir de su momento cero de este universo, porque cuántos habrá habido y cuántos habrá después, quedaron bajo la regencia de karma. Y la manifestación del universo cayó bajo la regencia de karma. Y los señores del karma lo que hacen es que el destino que nosotros hemos mismo elegido, porque ellos no nos eligen el destino, permiten que nosotros, cuando hemos fallecido, estamos en las regiones espirituales, nos permiten ver todo lo que hemos hecho, lo que hemos sembrado, y nos muestran, usted sembró todo esto, por lo tanto usted se merece cosechar esto, y le muestran, digámoslo así para que entendamos, una película. Y la persona lo que tiene es que elegir con qué familia va a cancelar esa película y con qué cuerpo va a cancelar esa película y en qué etapas de su evolución en esta vida o en otras va a pagar esas deudas. Una vez que uno ya eligió, ellos hacen, mediante los aspectos astrológicos, hacen que se cumpla rigurosamente día, hora, minuto y segundo, no antes ni después, lo que es karma maduro. Y eso no lo puede modificar nadie, ni la misma persona. ¿Qué otra pregunta? Bueno, la película a la que se refirió el hermano Iván ayer es Los Agentes del Destino con Matt Damon, para quien no estuvo. Eso, Eh, gracias. Es el link. y la película es Más allá de los sueños con Robin Williams, la de hoy. Eso, gracias. Bueno, el hermano Zen dice eh, que hay otra película también muy buena que se llama Nuestro Hogar, con referencia a lo que la hermana preguntó. Chico Javier, creo. Listo, ¿qué otra? ¿Qué otra pregunta? Sí, el hermano Gabriel Correa dice, los papas que han pasado por la religión católica, ¿algunos han sido seres de evolución o todos son seres comunes y corrientes? No tengo la respuesta. No tengo la respuesta. Lo que sí le puedo decir es que la religión católica ha tenido, probablemente aún lo tenga, no sé si ya lo haya perdido, ha tenido a lo largo de los siglos el conocimiento esotérico, el mismo conocimiento que tenemos nosotros, pero impidieron que el común de la humanidad lo conociera para ellos poder adueñarse y tener el poder. Por eso quemaban a los ocultistas, a los alquimistas, a los esoteristas, a los astrólogos, a todo el que fuera un libre pensador. Todo libre pensador ha sido ocultista, ha tenido los secretos de las fraternidades. Entonces ellos, para poder mantener el poder, simplemente los quemaban, los torturaban, los obligaban a decir que no, que todo eso era mentira. Y eso se nos parece como mucho a lo que pasa hoy en día en los gobiernos. ¿Qué más?
Sí, el hermano. Ok, no, un momentico. La hermana Angélica María dice, con respecto al tema del suicidio, agradezco mucho la colaboración que me ha contestado para mis pacientes, pero me inquieta un poco qué podemos hacer los psicólogos simpatizantes de estas doctrinas tan maravillosas por ellos los pacientes, si las leyes del karma lo permiten. A mí no se me ocurre otra cosa que hacerle sanación. No se me ocurre otra cosa. De resto, no. Usted lo sabe, hermana Angélica, que hay medicina homeopática y tratamientos extraordinarios para la depresión, para el pánico y para todas estas cosas. De manera que, pues, es una manera de ayudar a estas personas, porque la medicina oficial no ayuda en ese sentido. Toda persona que tiene un intento de suicidio es orden de los gobiernos, y Colombia es orden, debe ser obligado a llevarse a una clínica psiquiátrica y a que sea sometido a tratamiento psiquiátrico, que lo que hace es lo que dijimos hace rato con benzodiazepinas, hace que la persona se mantenga completamente omnibulada, idiotizada y no puede atentar contra sí misma. Y eso obviamente no es para curar ni para sanar a nadie, es para darle tiempo a la persona durante algunos meses, años o quizás el resto de la vida, darle tiempo a ver si de pronto sana su psique y se le pueden ir retirando las medicinas. O si no sana, entonces para que la persona quede el resto de la vida así inútil para sí misma y para los demás y se evita el suicidio. Entonces en la medicina oficial no existe nada para eso. En la psicología, usted lo sabe, no existe nada para eso. Qué pesar, pero no tienen una manera de ayudarle. Solamente la sanación o, en mi experiencia, la medicina homeopática puede ayudarnos a salir de esos cuadros tan lamentables. ¿Qué otra cosa? No, hermano, no hay más preguntas por el momento. Muchas gracias. Disculpen pues que los haya demorado tanto, pero lo hago con todo el cariño. Y yo hablo un poquito duro y golpeado y todo, y Vehemente. los regaño a todos. Cada vez que hacen preguntas, a todos los regaño. Pero créanme que lo hago es con amor, con cariño. Acuérdese que la palabra es vehemente, no regaña. Gracias a todos. Buena Bueno, tarde. Hasta hermano, mañana. el hermano Julio Sánchez levantó la mano. ¿Puede escribir la pregunta, por favor? Porque es que en esta sesión las preguntas son escritas. Vamos a ver si alcanza, hermano. Bueno, no, pues no ha llegado nada. Gracias. Bueno, Hasta hermano, luego. que esté muy bien y muchas gracias. Igualmente. Adiós. Gracias, Gracias, doctor. hermano.